Buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 7 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía. Un programa, como usted sabe, de crítica económica, pero también de economía crítica, que usted puede seguirlo por la pantalla de Barricada TV, en el 32.1 de la televisión digital abierta, también por Facebook e Internet. Y como lo hemos viendo en los últimos programas que hemos ido desarrollando distintos aspectos de la crisis sigue sin solución de continuidad, la recesión se profundiza, ahora está semicontrolado el tipo de cambio, el dólar, pero las tasas se disparan por las nubes, se rompe la cadena de pagos y una vez más se profundiza la crisis con las implicancias sociales que eso tenemos. Que eso ustedes pueden comprender en cuanto a la ocupación, la desocupación, la pobreza, la indigencia, etc. Pero al mismo tiempo, en este marco de esta crisis, da la sensación de que al gobierno se le acabó su relato. Ya nadie habla de un porvenir venturoso, ni de que tenemos dificultades en el presente, pero que el futuro está garantizado. Pareciera ser que toda la razón de ser del gobierno es el ajuste y ahora con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, un ajuste recargado. Pero al mismo tiempo, si miramos un poco la oposición, entendida como las distintas fracciones del peronismo, no encontramos ahí tampoco un relato de futuro. Solo aparece como que hay 2019, pero ese contenido del 2019 no se llena, no se sabe muy bien para qué. En esa perspectiva aparece una suerte de vacío político que desde algunas organizaciones políticas, partidos de la izquierda anticapitalista, organizaciones sociales, se están planteando la necesidad de una asamblea constituyente que refunde el país, que discuta los grandes problemas del país y le dé una perspectiva diferente. Para discutir eso, cambiar de opiniones, están con nosotros Cristian Castillo, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y diputado por la provincia de Buenos Aires por el PTS-FIT. También está con nosotros Marisa Duarte, que es doctora en Sociología, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y directora de la revista Realidad Económica. Y Gabriel Solano, periodista, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PO-FIT. En fin, con todos ellos estaremos discutiendo, pero eso será en algunos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal,
traje y guantes te han vuelto a robar. Si espinan tu camino, ya no mires atrás. Peor es mentirse y morir sin pelear. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Cristian Castillo, Marisa Duarte, Gabriel Solano, muchas gracias por estar acá. Sé que algunos de ustedes están un poco cluecos, así que doblemente agradecidos por venir hasta el piso. Y bueno, ustedes están viendo que hay una carencia de propuestas, tanto del oficialismo como de la oposición sistémica, que se crea un vacío político en el marco de esta crisis que hay que llenarlo. ¿Cómo están viendo esta situación? Depende de dónde lo miremos, ¿no? Porque creo que tienen un plan ellos que es descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Desde ese punto de vista, si bien están en un desfiladero y no necesariamente tengan éxito, lo que están buscando es pulverizar los salarios, que en parte han avanzado en eso, y reordenar toda la economía en función del pago de la deuda. Eso no significa que no se le vaya la situación de las manos, más bien es muy difícil que con estas medidas fuertemente recesivas logren evitar nuevos saltos en las crisis, pero es un plan. Ahora, si estamos hablando de la clase trabajadora y los sectores populares, es evidente que si uno ve la trayectoria del peronismo en el gobierno de Macri, ha sido de un acompañamiento enorme, ¿no? Porque Macri siempre fue minoría en el Parlamento, le votaron todas las leyes, el saqueo a los jubilados, ahora están negociando el presupuesto 2019, los gobernadores firmaron todo tipo de acuerdos con Macri y aplican ajustes en sus propias provincias, y esto es doblemente grave cuando el gobierno está debilitado, porque no es que el gobierno está como empezó, es un gobierno que ha perdido parte de su apoyo político, y que la política, digamos, del ala crítica, que sería el kirchnerismo, de esperar hasta el 2019, es la que más le sirve a Macri. Pues si Macri alguna expectativa tiene, es de, bueno, no hagamos mucha sola, esperemos al 2019, veremos qué pasa, y tratar de ganar tiempo y ver si tiene suerte de algún modo y se rearma. Entonces, frente a eso, es evidente que hay que hacer una salida de fondo, que no hay salidas parciales, porque el ataque es de conjunto, y en ese sentido el planteo de una asamblea constituyente libre y soberana señala que la crisis no es solo del gobierno, sino que es una crisis de un régimen de conjunto, ¿no? Un régimen que se ha legitimado, casi uno puede ver en el conjunto de sus instituciones, el Senado oponiéndose al derecho al aborto legal y gratuito, el aparato judicial utilizando cada causa que hay en forma discrecional y unilateral, la propia oposición que no fue votada para votarle todo a Macri y le vota todo a Macri, el propio gobierno que hizo demagogia electoral y después hace cosas que no estaban en su compromiso electoral, ir al FMI, la propia reforma jubilatoria. Días antes de las elecciones del 2017, Marcos Peña había dicho no va a haber reforma jubilatoria, no va a haber reforma laboral. Para las elecciones el gobierno empezó todo el andarivel distinto. Entonces, en ese sentido, y cuando todavía no tenemos una situación donde la idea de un gobierno de trabajadores sea mayoritaria en sectores de las masas, la idea de plantear la salida más democrática que hay dentro de la idea de la democracia representativa es una forma de que millones, desde nuestro punto de vista, hagan la experiencia con este sistema y donde se pueda debatir más ampliamente una salida que contemple el no pago de la deuda pública, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, separación de Iglesia y del Estado, salario mínimo que abarque la canasta familiar y otras medidas que hagan que esta crisis de envergadura que estamos pasando no la pague el pueblo trabajador, sino los capitalistas. Marisa, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, bueno, para tomar una cuestión de la coyuntura que permite un poquito echar luz sobre la situación que tenemos, la discusión sobre el presupuesto. El presupuesto tal cual fue enviado al Congreso y que está a discusión, implica que casi la mitad de los recursos generados por el país en el año que viene van a ser destinados al pago de la deuda. Eso implica un gran ajuste. Y si uno lo lee en clave de qué pasa
en una sociedad donde eso es posible, que es casi es demencial pensar que todo un país va a estar trabajando para pagar cuentas de una deuda que no disfrutó, digamos, sino que fue utilizada para la fuga. Eso habla de grandes deficiencias que tienen que ver con cómo está funcionando hoy la estructura, digamos, social y política de nuestro país. Y desde ese lugar es que la posibilidad de convocar a una asamblea popular constituyente, es decir, una gran discusión social, comunitaria, donde las organizaciones y los sujetos sociales, sin discriminaciones ni de pertenencias políticas ni nada, puedan discutir cuál es el país en el cual quieren vivir, es lo que nosotros vemos como posibilidad de no segmentar entre lo que es una esfera política, que pareciera que por haber ganado por el 51% de los votos, el resto, que hoy es mucho más, creo yo, por todos los perjudicados por esta política, están obligados a asistir en silencio durante esos 4 años que dura el mandato. Creemos que hay herramientas que están aún en la actual Constitución y que no se están utilizando porque la avanzada de la derecha ha conseguido construir ideológicamente y en el discurso una imagen de que quien no ha ganado la elección no tiene nada para decir. Y hay un fallo en la noción, la idea que tenemos de democracia en la que queremos participar. Entonces creemos que la discusión de fondo pasa por pensar no solamente la cuestión económica, que es lo que hoy más apura, pero lo que hay que discutir en realidad es el poder en la Argentina, digamos, y estamos asistiendo a un gobierno de rasgos prácticamente autocráticos, digamos, que es momento para poner por lo menos en discusión. Entonces, nosotros estamos detrás de una iniciativa abierta que es incipiente, digamos, que lo que ha conseguido es juntar, digamos, a muchos que tenían esta preocupación por el carácter poco concreto, digamos, de nuestra Constitución, que sirve para todos finalmente. Me interesa que después, porque están preparando un lanzamiento en el Vago, bueno, después comentás. ¿Cómo lo ven ustedes, Gabriel? A ver, yo creo que el punto importante es el siguiente. El gobierno que tenemos ahora es un factor que agrava la crisis. Esto es importante, como punto de partida de un análisis. Es decir, el gobierno es parte del problema, no de la solución. Y si uno tiene un gobierno que es parte del problema, tiene que terminar con ese gobierno. Ya había un debate en Argentina, todo el mundo dice, actores que salen a decir que se vaya allá, otros que aguanten un poco más. Nosotros pensamos que es un hecho democrático, que un pueblo se levante contra un gobierno que lo oprime y lo lleva a una situación de crisis que finalmente va a pagar el pueblo y no el gobierno. Y este es el tema fundamental, porque todo lo que salen a decir que hay que defender las instituciones, defender el mandato constitucional, esperar el año 2019, no pueden desenvolver una lucha real, genuina, sin ataduras, porque ya están atados al mandato constitucional. Si esa lucha, por ejemplo, adquiere determinado volumen y ese volumen hace que el gobierno caiga, dice, no, llegamos hasta acá. No podemos superar determinado límite porque ese límite sería inconstitucional y antidemocrático. Entonces el punto es que el gobierno es un gobierno que agrava la crisis y que todas las medidas que toma la termina pagando el pueblo, presenta un enfrentamiento estratégico entre el pueblo y el gobierno, entre los trabajadores y el gobierno, y no es solamente algo que retomo que sea Chipi del gobierno, sino es un régimen, porque lo hemos dicho una y mil veces, en el Parlamento le han votado todas las leyes, los gobernadores aplican esta política, el presupuesto se lo van a votar, es un régimen de ajuste contra el pueblo, que ha pactado con el Fondo Monetario, que se entrega al imperialismo. Entonces se presenta la siguiente cuestión. Si este gobierno lo tenemos que voltear, es un gobierno que tiene que terminar, ¿cómo lo vamos a reemplazar? ¿Y para hacer qué programa? Le di una asamblea constituyente que significa que si hay un nuevo poder, ese poder no puede tener limitaciones legales ninguna. Hoy, por ejemplo, si uno quiere aprobar una ley en el Congreso, dice, no, esta ley es inconstitucional, porque afecta a determinado derecho consagrado de la Constitución, por ejemplo, al capital. Si es una asamblea constituyente, no tiene límites constitucionales. Su propia acción va a generar luego la jurisprudencia de esa medida. Y las medidas que tiene que tomar son las medidas para salir de una crisis. Porque como vos decías en el arranque, este tema una tasa del 71%, creo que fue lo que hoy finalmente el Banco Central negoció con los bancos, es una usura que nos lleva a una bancarrota y es un negociado a ojos vistas.
Hoy leía, por ejemplo, vos ponés plata en un banco y te dan 40% de plazo fijo. Y esa plata, el Banco Central, cobra 71%. Por hacer un pasamano se llevan 30%. Sí, todo es un negocio para la banca, en realidad. Lógico. Con el doble cero, digamos, gana la pero banca. Sin plata ¿no? propia. Claro. Pero sin plata propia, con plata de los ahorristas, se llevan 30 puntos. ¿Y quién paga eso? Bueno, eso es una recesión enorme, porque si vos tenés una base monetaria congelada con una inflación de 45%, está claro que eso te va a llevar a una recesión gigantesca, y la recesión es un instrumento contra los trabajadores, porque eso significa atemorizarlo con el despido, con la desocupación, obligarlos a que acepten peores salarios, ceder derechos laborales. Entonces, ese enfrentamiento es estratégico y requiere reemplazar el gobierno frente a un problema de poder. Ese es el tema que hay un problema de poder en Argentina. Eso es así, pero digamos, una reforma constitucional es una reforma de la Carta Orgánica del país que a uno le permita reformular el país con determinadas ideas distintas, o sea, darlo vuelta integralmente, ¿no? Y como vos decís, sin ningún tipo de limitaciones. Ahora, poder avanzar en eso tiene que ver también con una determinada relación de fuerzas sociales, ¿no? Creo que ustedes sabrán más que yo, pero hay una frase de Trotsky en una disputa con no sé qué delegados chinos en los años 30, que dice algo así como que es posible apostar a una asamblea constituyente y al mismo tiempo pensar que es difícil su posibilidad. Yo creo, una serie de cuestiones. Primero, fuerza de lucha desde abajo se viene expresando. Lo vimos en todo el movimiento de la Marea Verde, lo vimos en la irrupción del movimiento estudiantil alrededor de la huelga docente universitaria, y lo vimos en el monumental acatamiento al paro general. O sea, si ese paro general hubiese sido convocado con movilización, no tengo ninguna duda que hubiésemos visto a millones y millones de trabajadores en las calles expresar su bronca frente a algo que nadie votó. Retomando una cuestión que decía Gabriel, nadie votó que Lagarde sea la que dirige el Ministerio de Economía, la que redacta los presupuestos y la que impone hasta al presidente del Banco Central. Los neoliberales que siempre hablan de la autonomía del Banco Central, y viene el FMI y pone al presidente del Banco Central. O sea, una cosa escandalosa. Entonces, es evidente que una medida democrática como es la Asamblea Constituyente no se puede conseguir sin una lucha de masa, como no se puede derrotar el plan de ajuste. Esto es evidente. En ese sentido, la necesidad de una huelga general con movilización como parte de un plan de lucha, que empiece, digo, por estar en las calles enfrentando el presupuesto masivamente, puede conquistar esa salida, pero se va Macri. Supongamos que hay una movilización de masa, como se fue de la Rúa. ¿Y qué salida? Cuando se fue de la Rúa, pasaron 3 presidentes, se reunió la Asamblea Legislativa sin mandato popular, dándole la espalda a las asambleas populares, los movimientos desocupados, todo, que decía Duhalde, resultado de evaluación del 300%, pérdida del 40% del salario. Entonces, frente a esa circunstancia, bueno, la idea de una asamblea constituyente es importante. Ahora, a nosotros no se nos escapa que si una constituyente votase medidas progresivas, desde las clases dominantes querrían oponerle con la fuerza. Entonces, es evidente que la lucha por imponer cualquier medida progresiva que la constituyente tiene que tener señale, si no tiene poder, llevaría, no funciona. Bueno, por eso, nosotros sabemos que digamos, la salida de fondo es un cambio de régimen social, que gobiernen los trabajadores, una ruptura con el capitalismo. Nosotros no ocultamos eso. No ocultamos. Ahora, la mayoría de quienes hoy están luchando todavía no comparten eso con nosotros. La misma experiencia de pelear por medidas progresivas para que la crisis la paguen los capitalistas, estamos seguros que va a convencer a millones de la necesidad de transformación del conjunto del régimen social, que es lo que decimos sin ninguna ambigüedad, es lo único que puede terminar con la decadencia y el atraso nacionales. Pero una cosa por lo que dice Trotsky en China, sin entrar en un debate de citas, pero yo creo que acá se presenta la cuestión dialéctica siguiente. Para conseguir una asamblea constituyente con poder, hace falta una determinada relación de fuerza. Pero para lograr esa relación de fuerza, hace falta tener consignas que también inspiren de las masas a la lucha. Las dos cosas van de la mano. La relación de fuerza se va construyendo. Se va construyendo, es una pelea esa construcción y requiere planteos, consignas, disposición para que los trabajadores adquieran primero una conciencia de lo que pasa. Y el planteo de la constituyente ya tiene una virtud. Presenta el problema del poder. Esta gente no puede gobernar. Si gobierna la clase capitalista nos lleva otra vez a una bancarrota como la del 2001 y a un ajuste que van a pagar los trabajadores de manera recargada. Entonces hace falta una transformación integral. Nosotros como socialistas que luchamos por el gobierno de los trabajadores decimos, bueno, hagamos una asamblea constituyente que no conviva con otro poder. Porque si vos tenés un poder ejecutivo, nosotros hemos tenido en América Latina varias asambleas constituyentes en el último periodo.
y coexistieron. De hecho, por ejemplo, en Venezuela hay una asamblea constituyente que funciona y le sirvió a Maduro para prácticamente eludir al Parlamento que manejaba la oposición. Claro, porque en realidad hay una idea de que la Asamblea Constituyente solo se da en una crisis orgánica, pero por ejemplo en Venezuela o en Ecuador hicieron la Asamblea. Claro. Y constituyente restringida tuvimos en el 94. Claro, bueno, eso aparte. Bueno. Pero lo de Venezuela, o en su momento lo de Bolivia, o lo de Ecuador, fueron los regímenes nacionalistas de América Latina que lo usaron para armarse constituciones que le dieron más fuerza a regímenes de tipo nacionalista. Pero siempre convivimos con el Poder Ejecutivo y en realidad es una delegación del Poder Ejecutivo. Nadie piensa que la Asamblea Constituyente de Venezuela puede votar algo que no quiere Maduro. Nadie lo va a creer. Es una asamblea absolutamente amañada. Nosotros planteamos el problema del poder para los trabajadores porque una crisis, si es real, si es de fondo, si es histórica, presenta el problema del poder. Y esa cuestión hace que los trabajadores intervengan. Primero para derrotar este plan de ajuste. La clave pasa por derrotar este plan de ajuste. Entonces, este paro que hemos vivido tan importante requiere una continuidad. Yo creo que la burocracia actúa conscientemente para evitar todo tipo de acción. Al levantar ahora el paro ferroviario del martes, con un acuerdo de circunstancia para zafar y tirar 3 meses más adelante, pero todo es precario. Hacen acuerdos salariales por 2 meses, nadie logra hacer un acuerdo por 1 año, porque ¿quién va a firmar por 1 año en un país que no se sabe qué va a pasar dentro de...? Ahora, que cuando la burocracia convoca, o otras organizaciones convocan, la respuesta es masiva. Lo hemos visto no solo en eso, sino cuando hicieron movilizaciones, lo hemos visto el 21F, etc. Pero al mismo tiempo hay una crisis de dirección, porque la gente responde cuando tiene la CGT es un paraguas. Si no tiene ese paraguas, la gente tiene otro problema, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Marisa? Sí, bueno, acá los compañeros tienen una responsabilidad política y hablan desde ese lugar. Lo que nos pasó a nosotros es que, para ubicar un poquito, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico se forma con muchos constitucionalistas. Incluso tuvo un papel relevante en la creación de la revista de Realidad Económica Arturo Enrique Sampay, que fue el redactor de la Constitución del 49. Entonces, ahí siempre estuvo dando vueltas, digamos, una cosa de una mirada, digamos, sobre el régimen constitucional argentino. En paralelo a eso está el grupo de Mempo Giardinelli, que trabaja con el manifiesto, las cuestiones referidas a la Constitución, Eugenio Zaffaroni también, Julio Mayer. Bueno, o sea, había, digamos, y nosotros teníamos conocimiento de un conjunto de grupos que referían constantemente a que el problema, a que la estructura constitucional argentina era un problema, digamos, que hacía posible situaciones como las que estamos viviendo ahora. Entonces, hace ya varios meses que comenzamos a poner en relación, digamos, a generar un vínculo entre los distintos grupos para que no estuvieran 4 o 5 trabajando, digamos, sino compartir las experiencias. Y lo que nos sorprende es que aún en ámbitos que nosotros no imaginábamos que se iban a ver convocados por esta cuestión, digamos, que finalmente uno dice, bueno, si tengo el poder puedo llevar adelante una reforma constitucional. Peor aún, nosotros nos planteamos una constitución distinta. Hay que poder dar vuelta, digamos, el esquema constitucional argentino hoy, que es una cáscara donde adentro depende en realidad de quién detenta el poder, qué características va a asumir y qué derechos van a ser realmente concretados y cuáles van a ser anulados. Y los demás asistimos prácticamente en silencio. Entonces, desde ese lugar hemos visto que hay una gran preocupación, que sectores que siempre han estado movilizados, como decíamos acá, más allá de las intermediaciones políticas, que muchas veces, me refiero más a los partidos mayoritarios, digamos, que tienen una dinámica propia, digamos, que es la dinámica política propia, esto de si espero al 2019, que pasa en el 2017, y hay como una especie de tomar el tiempo a una lógica que es distinta, digamos. La preocupación de la gente es qué va a comer mañana, y eso tiene un reflejo. Cuando nosotros llevamos la discusión a los distintos grupos en los que nos movemos, se entiende perfectamente qué quiere decir una constitución que no garantiza los derechos básicos, que serían a la alimentación, a la casa, al trabajo y a la educación y la salud. Corte, pero les dejo para cuando regresamos. ¿Hay una crisis de las instituciones? Porque, por ejemplo, en el 2001 los diputados no podían, salvo uno, el resto no podían caminar por la calle, ¿no? Hoy no parece que hubiera eso, pero ¿cómo se expresa la crisis, si es que existe una crisis de las instituciones,
en este momento, en esta coyuntura y en la perspectiva que podemos tener de agudización de la crisis económica. Pero eso en unos minutos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Cuando un chico de 15 años mira videos en YouTube o mira accede a través de, por ejemplo, algunas marcas comerciales que lo están haciendo, a la televisión por cable, en su teléfono, etcétera, etcétera, está ejercitando la convergencia, es decir, está usando un aparato tradicional de telecomunicaciones para mirar contenidos audiovisuales. Hay otros niveles de la convergencia, como son el jurídico y el político, que son mucho más complejos. En este sentido, la sociedad va mucho, o sea, diríamos que si tenemos que pensar quiénes son los que avanzaron en la convergencia, que avanzó la tecnología, que a través de la digitalización nos permite reducir todo a bits digitales y que todo se pueda transmitir digitalmente, ahí hay una convergencia clara, manifiesta, y avanzaron los que se apropiaron de eso, los usuarios, que son mucho más convergentes que las leyes y que los organismos reguladores, porque ser convergente es intentar regular esto de una única manera. ¿Qué pasa en el Inca hoy? ¿Qué pasa con el Inca hoy? Se aprobó el presupuesto para 2018 donde no se cumple con el 50% estipulado por la Ley de Cine para el Fondo de Fomento. Se reduce la partida para la vía digital. Hay un aumento desmedido e injustificado en los rubros limpieza, seguridad, impuestos, formularios y ceremonial. Hay parálisis y demoras en el funcionamiento de los comités. Algunos incluso aún no están nombrados. No existe más comité de créditos. No se han llamado a los concursos. ¿Qué proponen las nuevas medidas de fomento? Aumentar el puntaje requerido para acceder a la presentación de proyectos, bancarizar los créditos. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas películas se van a poder hacer por ventanilla continua? ¿Y quiénes las van a poder hacer? ¿Y por año? Todas estas medidas provocan un grave recorte laboral y cultural. Una restricción de la libertad de expresión y de la pluralidad de miradas y de historias. Destruyendo un cine de calidad que forma parte de la identidad e historia de nuestro país. Defiendo cine argentino. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Estamos acá. Bueno, nuevamente en el aire, y es el momento de la columna de investigaciones económicas, normalmente a cargo de la agrupación Economistas de Base, y hoy está con nosotros Natsui Yokida,
que ha desarrollado un muy interesante trabajo sobre la equidad o la inequidad de género en nuestro país, sobre la base de datos oficiales y una reelaboración de los mismos. Así que, Natsui, muchas gracias por estar acá y bueno, ¿qué nos traes para comentar? ¿Qué tal? Traje una serie de indicadores que sacamos del informe que se realiza justamente, como vos decías, en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC. La idea es poder ver algunas diferencias en torno a lo que le pasa a las mujeres y a los varones en el mercado de trabajo y qué repercusiones tiene eso. En el primer gráfico podemos ver, a ver si lo... que en primer lugar vemos una masculinización del mercado de trabajo en su conjunto, ¿sí? Donde las mujeres presentan tasas de actividad y de empleo que tienen una gran desventaja, casi de 20 puntos, frente a lo que sucede con los varones, y en contraposición a eso, en donde las tasas de las mujeres que tienen que ver con la desocupación, con la subocupación, bueno, ahí en ese caso, en el siguiente gráfico, podemos ver también que son más altas para las mujeres, es decir, hay mayores dificultades en el acceso a trabajo para las mujeres argentinas. En el siguiente gráfico se ven acá las tasas de desocupación y de subocupación de las mujeres, que también son más altas, y en el siguiente cuadro vamos a poder ver también que son las mujeres más jóvenes, las que tienen entre 14 y 29 años, las que presentan mayores dificultades a la hora de encontrar un trabajo, ¿sí? Casi una de cada 5 jóvenes de 14 a 29 está buscando activamente un trabajo y no lo consigue, lo cual obviamente lleva a una foto muy masculinizada de lo que pasa en el mercado de trabajo y en donde al mismo tiempo se suman otras trabas, otras dificultades, porque, por ejemplo, las mujeres tienen menores chances de conseguir un cargo jerárquico en sus puestos de trabajo, es decir, hay más varones con cargos de dirección, de jefatura, y al mismo tiempo las mujeres suelen estar más concentradas en algunas ramas a las que llamamos feminizadas, en donde un gran ejemplo es, por ejemplo, el servicio doméstico, ¿sí? Donde hay mayores tasas de no registro, es decir, son trabajos más precarios y al mismo tiempo con menores ingresos. Si vamos al siguiente gráfico, podemos ver que hay una gran diferencia en lo que las mujeres dedican el tiempo. Acá lo que estamos viendo es que alrededor de un 74% son mujeres dentro de lo que es la población que realiza tareas domésticas del hogar. Entonces, cuando nosotros vemos en el mercado de trabajo unas distancias, unas brechas de ingresos del 27% o incluso del 34% en las asalariadas y asalariados no registrados, es decir, cuando vemos a la población más vulnerable del mercado de trabajo, vemos que más diferencias hay en torno a los ingresos que perciben estas personas. Bueno, vemos que también está influyendo en realidad cómo se distribuyen las tareas hacia el interior del hogar. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque que haya una diferencia de casi un 30% en torno a qué ingresos perciben los varones y qué perciben las mujeres, eso se ve licuado a veces cuando lo vemos por ingreso horario, es decir, si queremos ver los ingresos de las mujeres y de los varones en función de cuántas horas trabajan, ahí esa diferencia se disuelve, excepto para la gente que tiene puestos profesionales o de mayor nivel educativo. Entonces, nos preguntamos dónde están las horas de las mujeres y vemos que acá hay una gran diferencia porque se terminan dedicando con mayor fuerza a lo que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, es decir, tareas que se realizan en el hogar, que se resuelven de forma privada y que de forma invisible están sosteniendo que los chicos puedan ir a trabajar, que puedan ir al colegio al día siguiente, que toda la gente pueda ir a trabajar. Es un trabajo que se resuelve en las familias, se resuelve en los hogares y que no tiene una remuneración a cargo. Si vamos al siguiente gráfico, podemos hablar de qué repercusiones tiene esto sobre la distribución del ingreso. Y en este primer gráfico lo que vemos son a la población organizada por deciles según el ingreso total familiar, es decir, son ingresos de las familias y si lo vemos así, en realidad pensamos que no hay ninguna diferencia, ¿no? En todos los deciles hay un poquito más de mujeres que de varones, pero eso es básicamente porque hay más mujeres que varones en la población en general. Ahora, si rascamos un poquito y tratamos de ver de dónde salen estos ingresos de las familias con los que acceden a bienes y servicios, en el siguiente gráfico podemos ver que ahí se cruzan, ¿no? Y tenemos
los deciles de menores ingresos feminizados, es decir, con una mayor presencia de mujeres en los estratos de menores ingresos y una masculinización de los estratos más altos de ingresos, ¿sí? Hay más varones en los estratos de mayores ingresos. En ese sentido, lo que nos podemos preguntar es, ¿qué es lo que pasa entonces hacia el interior de los hogares? En promedio, hay una dependencia económica de las mujeres para con sus pares varones. Los varones ganan en promedio más hacia el interior del hogar que las mujeres que conviven en esos mismos hogares, y esto tiene que ver también con discusiones que mantenemos obviamente desde el movimiento feminista, que tiene que ver con esta dependencia económica, y si no puede tener que ver también y funcionar como una base material, económica, de lo que luego se reproduce como violencia doméstica, ¿no? Sustentada en estas diferencias económicas que luego impiden también que muchas mujeres puedan abandonar sus hogares cuando se encuentran en esa situación. Entonces me parece que va muy de la mano con lo que venían discutiendo acá. En el marco de ajuste, este terreno hace que no sea neutral. Hay una diferencia bastante claro que con diferencias como esta no puede llegar a haber ninguna igualdad de género en tanto no haya políticas que estén focalizadas para mejorar la situación de las mujeres. Claro, ahora se reunió ayer, creo que el W20, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo que va a haber acá del G20 a fin de año, y han tratado este tipo de cosas. ¿Y qué información tenés de que lo que se ha discutido ahí, si es que se discute algo que pueda ser interesante? Bueno, salen del W20 una serie de pautas, de recomendaciones, pero sí es interesante ver, digo, a modo personal, me parece que hay una especie de maquillaje que se intenta hacer con el W20, ¿no? En donde se intenta utilizar el discurso y montarse sobre todo lo que fue la ola feminista en Argentina, en donde mayormente mujeres trabajadoras salen a reclamar por sus derechos, no solo sobre lo que tiene que ver con lo que pasa hacia el interior de los hogares, sino justamente ver que lo personal es político, no solo en torno de los usos y costumbres que tenemos culturales, sino también materiales, económicos, en cuanto a los recursos, y en donde, bueno, a mí me parece que ha habido eso en el W20, una especie de lavado de cara, que en la jerga decimos pinkwashing, ¿no? Un lavado rosa, en donde intentan usar el discurso del feminismo para proponer políticas que no van a la cuestión estructural de lo que está pasando con la situación de las mujeres, sobre todo las más vulnerables, las mujeres trabajadoras. Bueno, Natsumi, lamentablemente la columna es muy acotada, solo 10 minutos. Te agradezco mucho. Creo que la información que yo he visto, tenés mucho más datos que estos. Sí, tal vez dé para que, invitando a algunas otras compañeras de movimiento y del grupo de Ecofeminita, podamos hacer un programa dedicado exclusivamente a esto, en la medida que nos aproximemos al G20 también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados. Este ciclo de cine se llama Bicicine. Generalmente acá comienzan a llegar las bicis y se llena de bicicletas. Hay más bicicletas que personas, es rarísimo. Surge básicamente de dos cosas que confluyen, que tiene que ver por un lado con cinefilia, con ganas de pasar pelis y de ver pelis y de proyectar películas que por ahí no se distribuyen, no se exhiben en salas comerciales. Mismo el cine tiene esta característica movilizante y transformadora, que tiene que verse en lugares que estén hechos para ver películas, digo, que pueden ser salas de cine, también pueden ser espacios alternativos, pero sí que tienen que tener esta característica de que uno se puede encontrar con un otro que no conoce y ver lo mismo, como asistir a un sueño que está soñado por todos a la misma vez. El conflicto surge a raíz de que en enero del 2016, diciembre, no nos pagaron, digamos, los salarios, y ya se venía, digamos, como que la intención que tenía la patronal de hacer un desgaste con la gente y que nos vayamos, y bueno. Y era salir a buscar otra cosa en la situación que estaba en el país también, o quedar a bancar acá en la fábrica.
decidí, bueno, quedarme y acá estoy, y qué sé yo. Si hay un problema con un compañero, vamos todos para ahí y tratamos de solucionarlo entre todos. Creo que en eso básicamente hubo un cambio. No hay otra salida, o buscas otro trabajo o das la lucha, y bueno, nosotros dimos la lucha. Las facturas y después antes de cocinar se las decora. Crema pastelera, membrillo, dulce de leche. El trabajo lo hacemos todos y, o sea, todos necesitamos del otro, digamos, ¿no? Hoy tuvimos una reunión importante viendo las recetas de las comidas, el cambio para ver los insumos, que se puede cambiar una cosa por otra sin que perder la calidad. La crisis no nos va a llevar a que le demos algo que no tenga calidad a los compañeros o a los niños en la escuela. Enséñame con tu amor a no matar al tirano que me oprime. Bueno, estamos otra vez en el aire y bueno, habíamos quedado una pregunta pendiente. ¿Hay una crisis de las instituciones? Y si hay tal crisis, ¿cómo se expresa? Crisis hay, no todavía en la magnitud del 2001, pero es como si hubiésemos dicho que en junio del 2001, bueno, lo que después vimos en diciembre. Pero esto es algo que se va procesando. Yo creo que una parte muy grande de la población vio que cuando se votó alguna ley que tenía que ver con sus derechos, ¿qué pasaba? La vetaron. Otra ley que se había arrancado la ley antidespidos, ¿no? Y la de tarifa. La ley del aborto se logra en diputados y el Senado toma una decisión en contra de todo un movimiento. Bueno, el aparato judicial es el más desprestigiado de todas las instituciones, ¿no? La burocracia sindical, ni hablar, una fragmentación, crisis, deslegitimación muy grande. Entonces uno va viendo que eso se va incubando. La propia discusión sobre la corruptela, que el gobierno la usa instrumentalmente contra el kirchnerismo, pero en el cual están todos metidos, ¿no? Donde digamos, la empresa IEXA estuvo en todo el cártel de la obra pública y era un modus operandi antes, durante el kirchnerismo y después del kirchnerismo. Entonces se va creando todo un cultivo
de esa situación, porque es evidente, un régimen que está aplicando además un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador para pagar la deuda, como siempre, es también algo que está en la memoria histórica. Entonces hay mucha leña seca que esta situación, que por ahora la contienen a media, se puede desbordar en cualquier momento, esa es la realidad. Y por eso este papel de contención que están teniendo la burocracia sindical, el llamado a esperar al 2019 de otro y la acción del Papa. O sea, el Papa mandó a decir, ahora no toquen a Mauricio. No toquen a Mauricio, vino a decir, porque justamente quiere respaldar. A medida que se agudiza la crisis fue virando el Papa, ¿no? Bueno, ¿por qué lo sostiene? Porque ve que es un gobierno que ha perdido parte de su base de sustentación y que si no fuera por el sostén de cierta oposición, es un gobierno que estaría todavía mucho más frente a las cuerdas. Pero bueno, esta es una situación abierta, es parte de la lucha de clases. Si ellos aplican un nuevo ajuste, un nuevo saqueo, que provoque un retroceso monumental sobre el pueblo trabajador, o la movilización de masas se lo va a llevar puesto a ellos. Esta es la encrucijada en la que estamos y en la que estamos hoy. Por eso hay una instancia muy importante que es la votación del presupuesto, que no es secundario si ahí logramos repetir en forma ampliada lo que hicimos en diciembre contra la reforma jubilatoria, cuando el 14 y el 18 verdaderamente empezó la caída del gobierno de Macri. O sea, hay un claro antes y después. Y entonces el presupuesto es una instancia de lucha no menor que hay que irla preparando para que, bueno, que sea un salto en el nivel de movilización de los trabajadores, claro, de los eso me parece populares. Que con el presupuesto hay un proceso interesante, esto que se ha hecho, este acampe que hay ahora en Congreso, y hay durante toda la semana una serie de charlas de discusión sobre distintos aspectos del presupuesto que afectan a los trabajadores estatales, ¿no? Digamos, no sé políticamente cómo se desarrollará eso, pero es la idea de que acá están debatiendo los trabajadores y allá están debatiendo una cantidad de tipos que no escuchan lo que se discute acá, ¿no? Sí, no, obviamente va a ser por el Congreso, mañana hay un acto, va a ser una medida importante. Ahora, el tema de la institución, yo quiero decir una cosa por el 2001. En 2001 apareció el hecho de que había una crisis de representación política. Y el que se vayan todos aparecía como la consigna popular sobre esa crisis de representación. No estaba claro para una parte importante de la población, incluso la que estaba luchando, cuál era el contenido de esa crisis. Parecía que el problema es que había una banda de chorros en el Estado. Obviamente los hay. Con todos estos cuadernos uno ve que son una manga de delincuentes. Pero el carácter social de esa crisis no estaba claro. A mí me parece que ahora tenemos que poner el acento en mostrar que una crisis de representación que existe está íntimamente vinculada a una crisis capitalista, tiene un contenido social definido. Entonces no puede solamente cambiarse un político por otro. Esto es importante porque cuando en el 2001 estalló esto, una parte de la izquierda, no lo que estamos acá del frente de izquierda, porque una parte de la izquierda decía, bueno, aparecíamos como los representantes, entonces en su momento creció Zamora electoralmente en la ciudad, esta idea de que venía la persona honesta contra el chorro. No, nosotros tenemos que mostrar un programa de salida frente a la crisis, porque las instituciones están vinculadas estrechamente al régimen social, por todos lados, por el sistema financiero, porque los propios políticos son empresarios, por las relaciones que se traban entre el poder y el capital directamente. Y ellos ahora, desde el punto de vista del poder actual, también lo ven. De algún modo muchos ven, recién hablamos de Bolsonaro, ahí fuera de cámara, se lo ve como una crisis de representación en Brasil. Ahora, acá en Argentina están hablando de la candidatura de Tinelli, es decir, que incluso están buscando maniobras para ver cómo poder presentar políticos más presentables, dado que los que ya están no entusiasman a nadie, y nosotros tenemos que intervenir mostrando un programa de salida integral. Entonces volvemos al punto de partida del programa, es decir, nuestra respuesta a una crisis de las instituciones no es reemplazar un chorro por un honesto, sino ir al hueso, y el hueso es una asamblea constituyente que tome medidas de transformación social. El pago de la deuda. ¿Qué hay más corrupto en Argentina que el pago de la deuda? Nada. El pago de la deuda es ella misma un monumento a la corrupción. El sistema financiero, que es un sistema de ladrones. La plata se fuga por el sistema financiero. Entraron del FMI 15.000 millones de dólares, ya no están más. Ahora que están de moda buscar la plata de Cristina, que hay que buscarla, ¿dónde está la plata que entró? Es decir, no hay que hacer pozos en la Patagonia para encontrar los 15.000 millones, hay que ir a los bancos. Entonces, esas medidas son medidas de fondo y la Asamblea Constituyente, como propuesta nuestra, como planteamiento de poder, es una respuesta a esta crisis de las instituciones que es histórica. Claro, incluso es interesante ver, porque ahora el gobierno ya no habla tanto de la pesada herencia, sino que habla de los últimos 70 años, ¿no? Pero lo que hay que desarrollar también, en cierta medida, que durante estos 70 años,
se alternaron modelos económicos de distintos gobiernos, liberales, keynesianos, neo-keynesianos, neodesarrollistas, neoliberales ahora, y ninguno de los dos resolvió nunca las limitaciones estructurales que es un poco, comparto lo que decía, detrás de todo esto hay una crisis del capitalismo en general, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo ves, Marisa? Sí, yo creo que en estos 70 años hubo de todo, pero que los grandes peldaños hacia abajo de los sectores trabajadores ocurrieron en momentos muy puntuales y donde la derecha consiguió, en general por la fuerza y últimamente con una elección, hacerse con el Estado. Ahora, también ese Estado ha cambiado. Yo hablaría menos de crisis de las instituciones y más de los efectos que produce los cambios en la globalización del capital sobre los países dependientes. Porque creo que las decisiones centrales para los países dependientes están siendo tomadas en el centro, en el corazón del capitalismo. El Fondo Monetario rige con las líneas económicas de las políticas que vemos. Los diferendos entre el capital y entre los estados y el capital extranjero se tratan en el CIAD y no aquí. El endeudamiento, un juez en un fuero exótico de Nueva York tuvo en jaque a todo un país. Entonces creo que hay que volver a pensar, digamos, las instituciones y hacer un planteo acerca de nuestras instituciones, pero a la luz de lo que ha ido ocurriendo en la región y en el mundo. Y hay que aspirar a normas de gobernanza global, digamos, porque no tiene mucho sentido que nosotros decidamos si pagamos o no, si después hay infinidad de tribunales que van a venir por nosotros. Entonces creo que lo que está acá en juego y que se dirime después en el día a día en las instituciones, pero lo que está en juego es el poder, y el poder está tremendamente concentrado, y contra eso es lo que hay que poder traducir para que se pueda discutir, que se pueda reflexionar, que se pueda llegar con una masa crítica. Es cierto que acá hay una duda acerca de, digamos, qué va primero, digamos, si espero a que sean una alianza social más parecida a nosotros la que nos permita discutir esa nueva constitución, o si se va por la otra. Digamos que sería una especie de asalto y no importa qué, y nosotros vamos a ir por una constitución distinta. Eso es parte de la dinámica política y eso no lo podemos saber. Lo que sí nosotros no podemos es dejar que el tiempo pase porque habrá un 2019, porque habrá Es muy poco pensar el 2019. Nosotros tenemos que pensar qué país queremos ser de acá a 50 años. Eso es lo que está faltando. ¿Chipi? Yo creo que la metáfora de los 70 años no es inocente. Es para decir que las conquistas que se consiguieron en el primer peronismo, aguinaldo, vacaciones, mayor nivel de sindicalización, son el gran problema, el lujo nórdico que se dio a la Argentina. Entonces hacen esa lectura, que en realidad es empíricamente falsa, porque vos tenés que el gran salto en el endeudamiento en Argentina se da durante la dictadura militar, y uno no puede decir qué generosa que fue en el reparto. O sea, que en realidad lo que arrastramos desde hace 40 años en particular es un salto en cómo el pueblo trabajador financia la fuga de capitales de los ricos, que es lo que se viene dando, ahí sí, en todos los gobiernos del 76 a la fecha. El propio gobierno de Cristina tuvo una tasa de fuga de capitales muy alta, que había duplicado al gobierno anterior, y ahora el de Macri duplicó en la tasa de fuga de capitales al de Cristina. Entonces vos tenés, imagínate una economía con un agujero negro, donde los ricos se llevan la plata al exterior, cada peso que entra se lo llevan, y bueno, eso es evidentemente que te deja con muy pocos recursos. Y esto es lo que han reforzado en este último tiempo. Entonces ese es el mecanismo. Hay un diagnóstico absolutamente falso con el cual hay que salir a discrepar, que es la entrega al capital financiero es lo que agrava la decadencia nacional, y bueno, y por eso las medidas Nos queda muy poco tiempo, pero ¿ustedes no piensan que tal vez una de las formas de entrarle a esto que culmine en el problema de la Constitución sería poner a debate y en cuestionamiento esta democracia delegativa que tenemos? ¿Qué es lo que hace que, bueno, ya lo hablaron ustedes, que 40 carcamanes tiraron al suelo los sueños y las esperanzas de millones de mujeres, y como eso muchas otras cosas? Una aclaración, por lo menos para precisar la propuesta nuestra. Constituyente no es igual a constitución, es también gobierno. Una constituyente con poder, la palabra la usaste vos, es una constituyente que toma las medidas de gobierno y que por lo tanto no comparte el poder con otro poder del Estado. Por ejemplo, no es una constituyente que convive con un poder ejecutivo que sigue manejando, por ejemplo, la capacidad impositiva o el pago de la deuda. No,
Es una constitución que se hace cargo del conjunto del poder político del país y toma todas las medidas. Porque hoy lo que tenemos como disyuntiva, me parece a mí lo siguiente: o Argentina entra a una crisis que ya está entrando, del tipo 2001, sin saber que todavía tiene ese final, porque en 2001 era una rebelión popular, podía no haberla habido. Hoy tenemos una especie de Rodrigazo de 75, pero nos falta la huelga general. Es decir, esa gran devaluación que hubo en junio del 1975 fue seguida por una huelga general que volteó un ministro, volteó a López Rega, y se dio la huelga general más importante de la historia de Argentina. Hoy todavía eso lo tenemos que generar. Y la propuesta nuestra de la izquierda, en el frente de izquierda tenemos algún matiz, pero en general esta es la propuesta que nos parece fundamental, es presentarle a los trabajadores una alternativa de poder, que es para ahora. Porque no es el problema de decir ahora contra 2019, lo que hice en 2019, lo que nos están diciendo es que no hay que derrotar este plan de ajuste. No es que somos impacientes, es dejar pasar este plan de ajuste. Y si dejan pasar este plan de ajuste, ellos vendrán para resolverlo con una reestructuración de la deuda, etc. O con salario ya, hoy el salario mínimo está en $250 en Argentina. Se ha empobrecido el pueblo argentino en forma histórica. Hoy un jubilado gana $220. Y además cuando termine este proceso el PBI va a ser 3 o 4 puntos menores, ¿no? Mirá, ya se nos fue el tiempo, pero ustedes van a hacer algo en el BAUEN con 2 palabras. Sí, estamos tratando de hacer una primera reunión pública, porque en la última plenaria éramos como 60 personas y ya es inmanejable. Está a confirmarse, pero la idea era hacerla en el BAUEN el 23 de octubre, así que les pedimos que estén atentos y se peguen una vuelta. Castillo, ¿ustedes van a un acto en estos días? Nosotros el sábado vamos a un acto en el Estadio Cubierto Argentinos Juniors. Quería decir una palabra sola sobre lo de la democracia representativa. O sea, nosotros buscamos un régimen superior a la democracia representativa, que es una democracia basada en consejos de trabajadores, ¿no? Donde sean los que tengan verdaderamente no solo el poder político, sino también el poder económico. En ese camino de lograr ese nuevo régimen que expresa una democracia de los trabajadores, de las y los trabajadores, es que vemos la potencialidad que tiene imponer con la lucha una asamblea constituyente. ¿Y ustedes van a un acto cuándo? El viernes, lo íbamos a hacer el sábado pasado, pero nos agarró esta tormenta brutal. Y bueno, tuvimos que, como es en el Congreso al aire libre, lo hacemos este viernes a las 5 de la tarde en el Congreso Nacional. Bueno, entonces, este viernes, acto del Partido Obrero a las 5 de la tarde en Congreso, el sábado, acto del PTS en Argentino Junior, y el 23 de octubre, el lanzamiento del... Bueno, y se nos fue el tiempo. Muchas gracias a ustedes, a todos, por haber estado acá, a los que están del otro lado de la cámara, por seguirnos miércoles a miércoles, y nosotros nos vamos para regresar dentro de 7 días. No se olvide, los estaremos esperando. Gracias a todos.